Buenas noches, este es el video para la explicación de la actividad número 2 de la materia estructura de datos. Mi nombre es Diego, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Para esta actividad número 2 vimos lo que son arreglos, en inglés arrays o también llamados bucles. La definición para, para estos arreglos es en Java. Es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tipo. El tamaño de los arreglos se declara en un primer momento y no puede cambiar luego durante la ejecución del programa. En resumidas cuentas, es una colección de datos del mismo tipo. Para la ejecución de los ejercicios, o sea, para el desarrollo de los ejercicios, me basé mucho en el enlace que está en YouTube de programación de un canal que tiene un youtuber llamado Alejandro, en el cual nos explica en forma detallada muchos casos en los cuales utilizamos estos arreglos con bucles y demás que vamos a ver a continuación. Entonces, en el video número 1, en sí nos explicaba como la base de esto, de los arreglos. En esta opción, que es como la función principal, es donde todo el código importante pues empezará aquí desde el main. El programa pues va a leer siempre primero el main. Eh, Aquí en este primer ejercicio, que es como el más sencillo, nosotros estamos ingresando manualmente desde la programación eh, el arreglo con el número de posiciones que tiene y el valor de cada posición. Para este caso declaramos con entero un arreglo llamado números de 3 posiciones. Recordemos que todas las posiciones de los arreglos empiezan en cero. Para este caso hay 3 posiciones, sería la posición número 0, la 1 y la 2. En total 3 posiciones. Aquí le asignamos a la posición número 0 el 7, el 1 el número 10 y a la posición número 3, que pues aquí nos refleja como el 2, el número 13. O también se puede declarar de esta forma. Más fácil, más ágil, lo dejé aquí en el comentario. Aquí vamos a hacer un bucle for. En él quiere decir que vamos a llegar, o sea, este es nuestro iterador que va a empezar en cero y se va a detener hasta que el iterador llegue a la posición menor a 3, quiere decir a la posición número 2. Y sumamos. Y aquí con este le mostramos en pantalla los valores que le asignamos. Lo vamos a realizar, le damos play o ejecutar. Y aquí nos declara los valores que le dimos a cada posición del arreglo de 3 posiciones. Para el ejercicio número 2, cómo llenar un arreglo, nosotros mismos aquí somos los que vamos a declarar la cantidad de elementos que va a llevar el arreglo. Voy a ejecutarlo y ya explicamos cómo. Entonces aquí nos aparece en el letrero, digite la cantidad de elementos del arreglo. Vamos a llenar un arreglo de 4 posiciones. Aquí nos va a pedir que el usuario digite el valor. Vamos a digitar un 1, un 6, un 8, un 9. Y aquí nos va a aparecer los caracteres del arreglo son 1, 6, 8 y 9. ¿Y cómo lo hicimos? Vamos a detener aquí esto. Decimos que sí. Entonces lo que hicimos aquí en el void main, pues creamos el escáner, declaramos como entero el arreglo n elementos y esta función el parseInt JobTunePaint. En este arreglo, lo que es a pedirle los datos del arreglo que vamos a utilizar en el bucle. En el foreign, la misma declaración como la que el ejercicio anterior, el iterador va a empezar en 0 hasta que n elementos sea menor a n elementos y va a sumar un valor. Vamos a mostrar al usuario que digite un carácter, que el cual lo vamos a almacenar aquí en letras y con estos valores. Y vamos a mostrar al usuario con esta opción System Root Prime. Los caracteres del arreglo son
y vamos a mostrar este bucle en el cual el entero va a ser igual a 0 hasta que el iterador sea menor a n elementos y vamos a sumar. Este es para un espacio. Entonces nuevamente cuando lo ejecutamos, pues ahí es cuando nos va a aparecer esta entrada. Entonces digamos que la regla va a tener en este caso solo dos posiciones y los números van a ser posibles, aquí con el cual capturamos la información que nos da el usuario y la mostramos en forma A. Ya para el ejercicio número 3 utilizamos el bucle for each, en el cual pues, el bucle for each lo que significa es que es mejora, que significa que nos imprime en pantalla cada elemento. Para este caso declaramos esta variable nombres de tipo carácter. Nosotros aquí le ingresamos, vamos a detener este ejercicio anterior. Declaramos nuestros nombres como tipo carácter e insertamos nosotros nuestros datos. Aquí están los nombres: Diego, Sandra, Denis, David, Laura, etc. Aquí usamos el bucle for each, en el cual la variable, aquí está el nombre del arreglo. Aquí lo que va a hacer es que dentro del iterador se van a copiar todos los elementos del arreglo nombres. Y simplemente aquí, como ya están almacenados aquí dentro del iterador todos estos elementos, se los vamos a mostrar al usuario con este código. Y aquí agregamos el iterador. Recordemos que aquí en el iterador ya están almacenados todos estos nombres. Vamos a ejecutar para ver. Y en efecto, aquí me aparece nombre, como aquí lo colocamos, y los nombres de todas las personas que coloqué acá. Así de sencillo. Ya para el arreglo, para el ejercicio número 4, y ir allá a llenar un arreglo. Vamos a tener este ejercicio anterior. El ejercicio que le sigue, que es el número 4, es el ejercicio 1 de arreglos. Vamos a detener aquí la programación. Aquí declaramos el escáner, que es donde capturamos la información. Aquí siempre nos aparece como un signo de admiración en el cual le damos a dar la primera opción para que nos importe y salga este letrero para poder capturar la información. Aquí vamos a declarar la variable float. Vamos a ingresar números porque no sabemos si el usuario va a digitar números enteros o con decimales. Entonces colocamos un float. Declaramos el arreglo llamado números y aquí es 5 posiciones. Aquí vamos a guardar los datos que el usuario digite. Aquí vamos a mostrar un letrero al usuario mostrando pues que se están guardando los datos del arreglo. Para esto pues, utilizamos el for each, que es el que pues, es más mejor. Aquí declaramos el iterador entero, que es igual a 0 y va a ir hasta la posición inferior a 5, quiere decir hasta la 4. Aquí vamos a sumar, aquí vamos a mostrar al usuario que digite un número y lo vamos a almacenar en número sí. Y esa entrada va a ser float. Aquí vamos a mostrar en orden los números que digitó el usuario. Vamos a ejecutarlo. Entonces guardando los datos de la regla. Entonces digite un número. Vamos a digitar el 3. Vamos a digitar el 1, 5 y el 9. 7. Nos va a mostrar en el orden en que digitamos los números, nos lo va a mostrar. Sale 3.0 porque pues no digitamos con decimales. Vamos a hacer otra ejecución ya con decimales. Nos queda 8.5 más 9.2. Pero en sí es ese. No, miento, este programa era para solo mostrar enteros. Voy a ejecutarlo con la coma, a ver si nos funciona con la coma. 8.5, 8, 9, 7. Ahora sí lo voy a mostrar. Y
debemos ingresar es con la coma, para que funcione, no con el punto. Y aquí nos va a aparecer si con el punto. Aquí está en el orden en que los ingresamos: 8.5, 9.4, 8, 9 y 7. Perfecto, seguimos. El ejercicio que sigue es el de promedios. Aquí vamos a sacar los promedios de positivos y de negativos y la cantidad de ceros, porque pues no se puede sacar un promedio de un número cero. Entonces, el ejercicio dice leer 5 números por el teclado donde los ingresa el usuario, almacenarlos en un arreglo y a continuación realizar la medida de los números positivos, la medida de los negativos y contar con el número de ceros. Voy a revisar el tiempo cuánto llevo. Ay, bueno, voy a apurarme. Entonces vamos a pedirle, pues con esta función vamos a almacenar lo que los usuarios nos digite, va a ser la variable flotante por si digita números decimales, más números de 5 posiciones. Aquí vamos a colocar un arreglo llamado suma positivos que va a empezar el conteo en ceros y suma de negativos también que va a empezar el conteo en ceros. Vamos a declarar esta variable media positivos y media negativos. Vamos a declarar entero conteo positivos en el cual vamos a contar la cantidad de los números positivos, los números negativos y el conteo de ceros. Aquí vamos a mostrar un mensaje al usuario que se están guardando los números del arreglo. Y el iterador va a empezar de 0 y va a ir hasta la posición antes del 5, quiere decir hasta la 4, y va a sumar. Vamos a mostrar aquí que por favor digite un número y lo vamos a almacenar en el iterador como un valor flotante. Entonces, si números es igual a 0, aquí colocamos un doble igual para que funcione, el conteo de ceros va a sumar un número. En caso contrario, si el número es mayor a 0, quiere decir que es un positivo. Por ende, la variable llamada suma positivos va a ser igual a número sí. Va a sumar el valor que está ahí. Va a tener en cuenta el valor y va a sumar en el conteo positivos la cantidad de variables positivas que se están colocando, que el usuario está colocando. Para este caso, si no, en caso contrario, el else, entonces la fórmula es para suma negativos, que si es igual o mayor, o sea, en caso contrario a este, simplemente colocamos el else. O sea, cuando no suceda el valor de positivos, entonces simplemente vamos a sumar un conteo de negativos y vamos a sumarlo aquí en negativos. Estas dos variables va a aumentar. Vamos a colocar la medida de los positivos. Quiere decir que si el conteo de positivos es igual a 0, pues el sistema va a decir no se puede sacar la medida de los números positivos porque no hubo números positivos. En caso contrario, vamos pues a colocar que la suma de positivos con la conteo positivos, o sea, significa digamos que entre la suma de positivos y la suma de conteo de positivos, la medida de los números positivos es. Aquí lo que vamos a hacer es la fórmula. Vamos a dividir la suma que nos dio por la cantidad y nos va a dar el promedio. Igual para eso, entonces, la variable que declaramos conteo negativos, si es igual a 0, pues nos va a mostrar que no se puede sacar la medida de los números negativos porque el usuario no ingresó números negativos. En caso contrario, entonces lo que va a hacer el sistema es, nuestro programa, es que la medida de negativos va a ser igual a la suma de negativos, o sea, la suma de todos los valores, dividido en la cantidad de los valores que digitó el usuario. Y aquí le vamos a mostrar al usuario el promedio. Y aquí vamos a mostrar la cantidad de los ceros. Cuando ingresen ceros, pues aquí va a estar grabando la variable conteo ceros. Y se lo vamos a mostrar al usuario. Para ello, digite un número. Vamos a digitar el 2, el 5, el menos 9, digitar un 0, otro 0. La medida de los números positivos es 3.5, la medida de los números negativos es menos 9 y la cantidad de ceros es 2. Perfecto. Quedó muy bien. Vamos a detener aquí la ejecución y vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es la mezcla de dos arreglos. Aquí el ejercicio nos plantea lo siguiente: leer por teclado, o sea, lo que ingresa el usuario, dos tablas de 10 números enteros y mezclarlas en una tercera tabla, de forma en que se muestre la primera posición de la tabla A y la primera posición de la B.
la segunda y la B, la segunda y la B intercalados. Entonces para ello vamos a colocar nuestro tradicional escáner para capturar la información y vamos a declarar aquí las tres tablas, la A, la B y la C. Cada arreglo va a tener 10 posiciones, 10 elementos. El arreglo C le vamos a colocar 20 elementos porque va a contener A y B, que son 10 y 10, que suman 20. Pedimos al usuario aquí con esta programación, con este código, el arreglo, pedimos que digite el primer arreglo. Y con el for each, pues almacenamos la información aquí en el iterador A. Le mostramos al usuario digite un número y se va a almacenar aquí en el iterador A. Pedimos el arreglo B, igual. Entonces pedimos al usuario que nos digite el segundo arreglo con el for each, con el bucle for each, en el cual pues el iterador empieza siendo 0 y va a ir hasta la posición anterior al 10 y va a ir sumando aquí cada vez que el usuario digite y va a ir almacenando aquí en iterador B la entrada. Entonces aquí ya nos quedó grabada el arreglo A y el arreglo B. Entonces aquí está la programación para que nos intercale lo siguiente. Entonces vamos a declarar esta variable j como entero y va a empezar en 0. Colocamos otro bucle for each en el cual el iterador va a empezar en 0, va a ir hasta la posición antes del 10. Entonces, con esta programación, nuestro iterador j va a empezar. Entonces, c es igual a con el dato que está almacenado en el iterador y el b con el que está almacenado aquí. O sea, aquí va a almacenar uno por uno lo de la y uno por uno lo del b. Y no lo va a intercalar en la variable en la j. Entonces, con esta programación mostramos al usuario lo que hicimos. Entonces vamos a colocar para el primer arreglo números pares, como para que se dé cuenta el usuario que sí quedó bien. Entonces colocamos aquí 2, 4, 6, 8, 10. 6, 18 y 20. Para el segundo arreglo vamos a colocarlos en pares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nos va a intercalar. Bueno, aquí no lo intercalo diferente, pues ya que si yo hubiera empezado con los números impares en el primer arreglo, pues hubiera empezado sin orden. Pero aquí no lo empezó a intercalar. Aquí está bien. Solo que si yo hubiera empezado con los números impares en el primer arreglo, pues hubiera empezado con los números impares. Pero aquí los intercalo. Perfecto. Vamos a detener la ejecución. La siguiente es el ejercicio. Fue la de desplazar una posición. Mientras, la que sigue es la de creciente y decreciente. Aquí el ejercicio nos plantea que leer por teclado una serie de números enteros. La aplicación de indicar si los números están formados de forma creciente o decreciente, o ascendente y descendente, o si están desordenados. Entonces, con esta programación vamos a pedirle al usuario, o sea, con esto vamos a grabar lo que el usuario nos introduzca. Colocamos un boolean y vamos a empezar a declarar esta variable que creciente va a empezar con false y decreciente también. Entonces vamos a pedir al usuario que llene el arreglo. Entonces que digite un número y lo vamos a almacenar aquí en arreglo. Entonces la fórmula aquí para saber si es creciente es que pues si el arreglo es menor al arreglo que le sigue, pues es creciente. Y en caso contrario, pues aquí está la otra declaración. Si el arreglo es mayor al arreglo que le sigue, pues va a ser decreciente. Por ejemplo, si es creciente o decreciente. Entonces aquí está la variable. Si creciente es verdadero, true, que lo declaramos acá, si sucede esto va a ser true. Entonces, si creciente es true y decreciente es false, colocamos el arreglo está en forma creciente. En caso contrario, pues si la forma creciente está en false
y la decreciente en true porque se nos activó esta. Entonces nos va a colocar que el arreglo está en forma decreciente. Ya para el caso contrario en que los dos estén en verdadero, quiere decir que está en desordenado. O sea, si ambos se activaron en true, es que en algún momento pues colocamos aquí los otros. El mensaje al usuario de que el arreglo está desordenado. En caso contrario aquí, que todos los números son iguales, es cuando la forma creciente está en false y la decreciente en false. O sea que no se activó ninguna de estas condicionales, entonces quedó en que todos los números son iguales. Entonces digamos que para el ejercicio de que todos los números son iguales, vamos a editar los que sean número 4. Aquí nos indica todos los números del arreglo son iguales. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a colocar números en desorden. Recordemos que son 10 posiciones. Nos indicará que el arreglo está desordenado. Si colocamos y ejecutamos el programa en forma decreciente, empecemos con el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El arreglo está en forma decreciente, ahí se nos aplicó la fórmula del decreciente en forma descendente. Y volvemos a ejecutar para ensayar la forma decreciente. 9, 10. El arreglo está desordenado, claro, aquí coloqué un 99. Vamos a volver a ensayar. El ejercicio era para solo validar el programa, no era que yo me hubiera equivocado, obviamente no. Aquí otra vez me equivoqué intencionalmente, por supuesto que sí. Voy a colocar que es desordenado. Vamos a ejecutar en forma ascendente. Entonces, estamos ingresando y nos va a colocar que está en forma creciente. Perfecto. Cerramos acá. Ahora sí vamos a seguir con el ejercicio de desplazar una posición, en el que aquí nos plantea que debemos crear un programa que lea por teclado una tabla de 10 números enteros y la desplace una posición hacia abajo. El primero pasa al segundo, el segundo al tercero, así sucesivamente. Y el último pasa a ser el primero. Recordemos que no debemos eliminar ningún dato, sino simplemente desplazarlos. Desde aquí con esta declaración vamos a grabar la información que nos da el usuario. El escáner, recordemos que cuando lo programemos aquí nos sale sin admiración, tenemos que importarlo para que este escáner se importe y nos funcione. Entonces vamos a declarar tipo entero esta variable que va a ser arreglo de 10 posiciones como entero. Y vamos a declarar otra variable que se llame último, otro arreglo que se llame último como entero. Entonces aquí vamos a pedir al usuario que llene el arreglo de 10 posiciones y lo vamos a dar con este código. El último va a ser igual al arreglo número 9, que es el último elemento que guardamos en nuestro arreglo. Recordemos que como asignamos 10 posiciones y empieza en 0, es la posición, o sea, el último número va a ser el de la posición número 9. A esto pues vamos a programar para que avance una posición abajo en el arreglo. Entonces, aquí vamos a declarar entero, el iterador será igual a 8 y va a funcionar hasta que el iterador sea mayor o igual a 0. 8. Recordemos que vamos a insertar un número y no debe borrar los demás. Y ya la posición número 9 ya está apartada para el último, entonces vamos a ir hasta la posición número 8. El arreglo va a ir sumando los números que siempre va a almacenarse en el iterador. Por último, ponemos el último elemento como primero. ¿Cómo lo colocamos? Con esta arreglo va a ser igual a, en la posición 0, va a ser igual a último. Y último era el que estaba en la posición número 9. Y mostramos aquí al usuario el arreglo como está ya todo almacenado en el iterador y vamos a llenar el arreglo. Digite un número. Vamos a digitar 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. Aquí lo que hicimos fue digitar los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y cuando lo ejecutamos, como nos damos cuenta, este pasó a ser el primero. Y desplazo todos los demás sin eliminar ningún número. Entonces ahí cumplimos con el ejercicio. Bueno, ahora la función, el siguiente ejercicio que era insertar un número. Para esto nos plantea que leer 5 elementos numéricos que se introducirán de forma ordenada y creciente. Eso los guardaremos en una tabla de tamaño 10. Entonces vamos a leer el número pues que se llame n e insertarlo en el lugar adecuado para que la tabla continúe ordenada. Es como siempre, aquí está la programación para que nos ingrese el usuario los datos. Va a ser un arreglo de 10 posiciones. Utilizamos el boolean para la creciente y ahora vamos a empezar con un verdadero, en true. A crear otro arreglo que se llame número y otro sitio de número. Y va a empezar en 0 y un iterador j que va a empezar en 0. Vamos a colocar al usuario para que nos llene el arreglo. Aquí vamos a empezar a llenar el arreglo con esta declarante. Digite un número y se va a empezar a guardar en el iterador i. Colocamos el bucle for each que nos imprime cada elemento que va a ir desde i0, desde la posición 0 hasta la posición que es menor a 4. Vamos con esto. El arreglo pues tiene ciertas posiciones y aquí va a sumar. Si el arreglo iterador es menor a iterador que le sigue más 1, entonces va a ser creciente. O sea, esta es la traducción. Quiere decir que si este es menor al que le sigue, entonces quiere decir que es creciente. Y creciente, nuestro arreglo va a convertirse en verdadero, en true. Y si el arreglo es mayor al arreglo que le sigue, al número que le sigue, en traducción en creciente va a quedar en false. Hasta que se cumpla eso, el sistema nos va a volver aquí a volver hasta que el usuario, bien sea, nos digite un número creciente o decreciente. O sea, creciente debe ser creciente. Si es decreciente, esto nos va a salir en false y le va a indicar al usuario el arreglo no está ordenado en forma creciente. Vuelva a digitar y lo va a devolver hasta que sea creciente, hasta que esto sea true. Esta es la función de este bucle, for each con el while. Esto es para darnos cuenta en qué posición va el número. Entonces, el arreglo que aquí está, usamos el iterador j, es menor a número, fue esta entrada. Entonces, j es menor a 5. Acá sale el sitio num más. Eso es para grabar en qué posición está el número. Y vamos a grabar también el j más. Por último, trasladamos una posición en el arreglo de los elementos que van detrás de un número. Entonces, colocamos el bucle for each. Entonces, el iterador es igual a hasta la posición 4. Cuando sea mayor o igual al sitio donde está el número, va a restar la posición. El arreglo pues va a colocar en el iterador y cada posición va a ir grabando, va a ir aumentando uno hasta que se complete todas las posiciones. Aceptamos el número que el usuario puso. Para este ejemplo, pues arreglo sitio es igual a número. Y aquí le decimos al usuario que los datos que el arreglo queda así, ya insertando el número que él colocó. Siempre tener cuidado con estos corchetes, estar atentos porque por un mal corchete mal colocado el programa se nos puede dañar. Listo, vamos a llenar el arreglo. Vamos a llenar un 1, 2, vamos a saltar 4, 5, 6, 7. Entonces el arreglo nos va a quedar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque fue el orden que le quité. Vamos a colocar otro ejercicio. Vamos que 1, 3, 4, 5, 2. Va a salir que el arreglo no está ordenado en forma creciente. Vuelva a digitar. Entonces colocamos nuevamente 1, 2, 3, 5. Digita el elemento de insertar. Colocamos un 9. Quedar al final.
Vamos a colocar aquí para 2, 3, 4, un 5, un 6 y tenemos que insertar el 1 que nos hizo falta. Y el programa nos lo va a acomodar en el orden correcto. Aquí nos insertó el 1. Genial. Ahora vamos al ejercicio de separar. Aquí nos dice que vamos a leer 10 enteros en una tabla. Vamos a guardar la tabla con los elementos pares de la primera y a continuación los elementos impares. Entonces aquí vamos a pedir al usuario. Con esto pues creamos el arreglo para 10 números de tipo entero. Vamos a crear dos arreglos, uno de conteo pares, vamos a iniciarlo en 0 y conteo impares lo vamos a iniciar en 0. Colocamos el bucle for each en el cual el iterador va a empezar en 0 hasta la posición menos 10. Como son 10 posiciones, va a ir a la anterior que es la 9. Va a ir de 0 a 9. Son 10 posiciones. Le vamos a pedir al usuario que llene el arreglo. Lo vamos a almacenar acá. Entonces, si el arreglo, esta es la fórmula para saber si el número es par, o sea que no genera residuo. Si el arreglo en el iterador y donde está almacenando, si lo dividimos a 2 y es igual a 0, o sea que no genera residuo, conteo pares va a sumar un número. Recordemos que inicia en 0, entonces va a iniciar en un número. En caso contrario, entonces el conteo impares va a aumentar un número. Pues allá casi que tenemos la fórmula. Entonces vamos a colocar otra variable llamada par que sea entero. Y aquí vamos a almacenar los números pares. Pues aquí como ya con esto ya sabemos la cantidad de números pares e impares, entonces aquí vamos a reutilizar las variables. Aquí pues vamos a asignar, entonces en la variable par va a ser igual al número de conteo que hubo aquí. Digamos que el usuario digitó 3 números pares, entonces aquí va a ser 3. Y par va a asumir ese valor. Y lo mismo impar. Va a asumir el valor correspondiente a los números impares que digitó el usuario. Aquí vamos a reutilizar estas variables, como ya no las vamos a usar, las reiniciamos otra vez en ceros. Para esto colocamos otra vez el for each. Y si el arreglo es de 2 que no genera residuo, quiere decir que es par. Entonces el conteo de pares es igual al arreglo del iterador más 1 y va a sumar 1. En caso contrario, el conteo de impares va a sumar otro. Y aquí ya solo es mostrar al usuario la cantidad de números pares que hubo y la cantidad de números pares que hubo, impares, perdón. Entonces vamos a ejecutar. Llenar el arreglo, digito un número. Vamos a digitar un 2, un 4, un 88, 3, un 77, un 13, 10, 1, un 2 y un 3. Aquí nos ha colocado los arreglos pares, todos los pares. Los que no generan residuo, pues dentro de la fórmula aquí nos lo coloco pares y aquí los impares. Perfecto. Y ya por último, el de buscar un elemento. Aquí el ejercicio nos plantea que leer 10 enteros ordenados crecientemente. Leer n y buscarlo en la tabla. Eso quiere decir que hay que insertar una serie de 10 valores en una tabla. Y vamos a buscar, digamos que insertamos un 7. Y al momento de que ingresemos el 7 nos diga en qué posición está. Aquí vamos a usar nuevamente el boolean, pues para que el usuario aquí con el escáner nos ingrese la información. Vamos a declarar tipo entero el arreglo, que pues lo va a llamar arreglo y otro que se llame número. El boolean que el creciente va a hacer, lo va a empezar en true para que no haya conflicto. El arreglo va a tener 10 posiciones, va a ir de 0 a 9, 10 posiciones. Entonces colocamos esta nueva variable, el do while. Entonces aquí pedimos el arreglo, que digite por favor los números que va a tener el arreglo. Con esta fórmula vamos a mirar si la posición está en creciente o decreciente, ya como lo hemos visto en el ejercicio anterior. O sea, si el arreglo 1, el arreglo i es menor al arreglo que le sigue, pues el número está creciendo, 1, 2, 3, 4. O si en caso contrario, si el iterador es mayor al arreglo que le sigue, es decreciente. Si esto sucede, si es decreciente, nos va a salir aquí. Vamos a programar que decreciente es igual a false. Y el break quiere decir que esta variable, hasta que no se cumpla este while, hasta que creciente, si creciente es falso, nos va a devolver otra vez acá hasta que creciente sea true. O sea, para este ejercicio, el valor debe ser creciente.
Es aquí podemos el valor a buscar, digita el número que quiere buscar en el arreglo. Lo vamos a almacenar aquí, número va a ser igual a lo que digitó aquí el usuario. Buscamos entonces el iterador va a ser igual a 0. Y el while entonces va a funcionar cuando el iterador sea menor a 10 y arreglo i sea menor al número que digitó. Entonces quiere decir que mientras pues el i, que es nuestro iterador, pues nos va a buscar hasta la posición número 10 y el arreglo cuando sea menor al número. Y si iterador es igual a 10, hemos recorrido todo el arreglo y le vamos a colocar al usuario que no hemos encontrado nada. Pero si el arreglo, nuestro iterador es igual al número que estamos buscando que digitó el usuario, entonces número encontrado está en la posición y le colocamos el iterador y nos va a colocar la posición de esta. Lo contrario, pues el número va a estar no encontrado. Vamos a ejecutar. Vamos a digitar el número 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces dijiste que el número que quiero buscar, voy a buscar el 4. No, aquí nos mostró que la regla está desordenada. Digite nuevamente. Debe ser en forma creciente. Entonces 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21. Dijiste el número a buscar en la regla. Ahora sí, porque está en forma creciente. Vamos a buscar el número 16. A ver en qué posición nos da. El número 16 está en la posición número 6. Aquí para el usuario, pues esta vez si le colocamos que nuestra tabla empieza en 0. Para que él sepa que las posiciones van de 0 a 9. Son 10 posiciones y contamos de 0 a 9. Bueno, hasta ahí el ejercicio. Pues la verdad, con estos videos aclaré muchas dudas. Este canal es muy bueno para poder aprender a programar en Java. Nunca he programado en Java. Esto me imagino son los fundamentos. Debo acá ver más videos para seguir programando. Como digo, he programado en Visual. Igual, pues incursioné en este nuevo lenguaje y me gustó bastante. Vamos a seguir aprendiendo del tema y eso es todo por hoy. Aquí adjunto vamos a dejar el link de los ejercicios que hice. Los vamos a dejar comprimidos. Listo, eso es todo. Hasta luego. Buenas noches.